Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. Bien, lo decíamos en la apertura del programa, ¿no? Un presidente como Javier Milei que termina pasando por la Fundación Mediterránea dejando varios títulos políticos y económicos. Vamos a intentar hablar algo de los títulos económicos que dejó, lo decía, con el doctor Héctor Paglia, doctor en Ciencias Económicas. ¿Cómo te va, Héctor? Gracias por estar. Al contrario, un gusto, Cristian, compartir contigo. Con el diario del lunes, ¿qué te pareció la visita, los títulos, los tópicos que dejó Javier Milei en la Fundación Mediterránea diciendo que está básicamente bajo el mejor gobierno de toda la historia argentina? Bueno, yo creo que la visita del presidente ha dejado una estela de polémica para todos los gustos, pero fundamentalmente si nos centramos en su discurso, que era precisamente por el 47 aniversario de la Fundación Mediterránea, si bien él no hizo ninguna mención al evento Claro, en sí, algo extraño, pero bueno, no lo vamos a juzgar de ese aspecto. Hubo dos grandes ejes, un eje político con dos componentes, un componente de profundo autoelogio a la gestión y también de ataques a sectores de la oposición, llegando incluso al expresidente Raúl Alfonsi. Y después un eje económico que también tuvo dos partes, una clase magistral, digamos, para fundamentar su visión acerca del fenómeno inflacionario, de una clase de econometría para tratar de fundamentar lo que él sostiene de que la inflación es un fenómeno unicausal y es monetario, y después hacer otra parte de ese discurso económico vinculado a los logros que él dice que ha conseguido el gobierno y las perspectivas futuras y hacia dónde se encara la economía. Un poquito ahí, si te parece. Los logros económicos hasta ahora, corrígeme si no es así, terminar bajando la inflación con una tendencia, salvo un par de meses que tuvo un pequeño pico de aumento, del 25 al 3,5, hay que ver cómo termina dando ahora en noviembre en la inflación de octubre, rompe la barrera del riego país que perfora los 1000 puntos, hasta ahí vamos bien, a pesar de un gran ajuste. ¿Serían los logros económicos en lo macro? Yo creo, Cristian, que como todas las cosas hay que verlas con perspectiva, es decir, yo creo que estamos en un nuevo proceso en Argentina de valorización financiera. Sí. Estos procesos ya lo hemos vivido desde el 76 en adelante. Pasando por el plan austral. Pasando por la convertibilidad, el plan austral, los mismos años del kirchnerismo, en donde esa valorización financiera no se tradujo en un esquema de modificaciones estructurales que permitieran dar crecimiento a la economía, ¿Y esa que es lo único sustentable. ¿No tiene que ver con el RIGI? Digo, pero hace falta 200 bueno, mil millones de dólares. Es un elemento más. Sí. Yo lo que quiero significar es lo siguiente. Hasta ahora el programa económico se agota en una cuestión financiera. Es decir, no negocio el equilibrio fiscal, dice. No se negocia el equilibrio fiscal, que es una condición dentro de varias para un desarrollo económico, pero no se habla del desarrollo económico ni se lo avisora. Sí. El RIGI como tal, hay que ver cómo se implementa, a qué sectores va destinado y qué desarrollo productivo sustentable tiene en el tiempo. Es decir, la esperanza para el ciudadano argentino de tener una economía próspera, una economía que crezca, que genere divisas genuinas, para poder hacer frente a los compromisos externos, no aparece en el horizonte. Digo, un gran plan económico que te presenta, que no se negocia el déficit fiscal, que baja la inflación, que baja el riego país, etcétera, pero no hay reactivación. Seguimos es importante lo que vos señalas respecto al ancla fiscal. Es decir, el ancla fiscal, ¿para qué? Si nosotros tomamos el presupuesto, el proyecto de presupuesto, porque todavía se está debatiendo para el año 2025, hay una regla fiscal similar a la que quiso imponer De la Rúa en el 2001, en donde dice, con los recursos que tenemos vamos a atender las obligaciones. Pero ¿cómo se calculan esos recursos? Primero,
le detraen los intereses y pagos para la deuda externa. O sea, lo que queda, bueno, irá a las provincias en lo que alcance, irá a obras de infraestructura en lo que alcance. O sea, la prioridad es una prioridad financiera, de atender las obligaciones externas, pero no de crear un clima de crecimiento económico sustentable. Económico. O sea, la inversión productiva todavía no está vista, más allá de la fría letra del RIGI, que hay que ver cómo se instrumenta. Ahora, y a qué sectores va. En función de tu experiencia, como economista, como observador de la economía, etcétera, ¿crees que se va porque aparece un fenómeno, Milei, que no lo podemos comparar con ningún presidente de la historia a pesar del gran ajuste que está llevando y sigue teniendo altos índices de popularidad? ¿Crees que vamos hacia ese camino o es novedoso y no lo sabemos? El presidente, él lo ha dicho, que él va a recibir el Premio Nobel de Economía porque yo también va a cambiar los paradigmas económicos, que este es un proceso único en el mundo, y si así lo fuera y terminamos con una Argentina con pleno empleo, con crecimiento, con salarios dignos, con jubilaciones dignas, con provincias en donde se respetan sus derechos y además se le da lo que corresponde, voy a ser el primero en reconocerlo. Yo hoy no lo veo, yo hoy solo veo un programa financiero muy estricto con el objetivo de atender la deuda y lo que quede será para el resto. De hecho, lo estamos viendo, el ajuste fiscal que señala el presidente. En un 30%. Tiene transferencia a las provincias, jubilaciones, caída de la obra pública, pero además con cierta creatividad contable. ¿Por qué? Porque había un gran pasivo en el Banco Central, ese pasivo se lo sacó del Banco Central y se lo llevó al Tesoro. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando estaba en el Banco Central se emitían pesos y aparecía el déficit que generaban la emisión monetaria, el pago del servicio de los intereses de las LELIQs. Ahora está en el Tesoro. El Tesoro no lo reconoce como deuda y lo capitaliza, o sea, no es un gasto. Si nosotros computáramos ese gasto, porque algún día hay que pagarlo, y ya lo hemos vivido los argentinos, ese superávit se transformaría en un déficit de alrededor de 950 mil millones de pesos. Entraría esa pequeña ingeniería. Exacto, hay una ingeniería financiera en pos de mostrar estos resultados. Lo cual no quiere decir que Argentina no necesitaba profundos cambios en lo económico, profundas variaciones en lo que tenía el horizonte económico, porque cualquiera hubiera sido el presidente, hubiéramos asistido a una crisis. Ahora, cuando uno enfrenta el problema, hay que ver primero con qué herramientas los enfrenta, qué costo social tiene y también cuál es el destino último. El destino último, por ahora, solamente lo estoy viendo en una valorización financiera y muy poco casi nada de lo social y en la inversión productiva, que es lo que hace falta. Algunos especulan y seguramente vos tendrás tu propia especulación más allá del análisis económico. Dicen, los grandes inversores estamos esperando que me dé seguridad jurídica versus política, llámese elecciones 2025. No solo eso, voy a venir a inversiones. Y que tengamos, porque no hay que olvidarse que estos procesos de valorización financiera, cuando se terminan y no se han hecho las reformas estructurales necesarias orientadas a la inversión productiva, terminan dejando la deuda nomás. Vayámoslo más cerca. La gestión Macri tomó endeudamiento por 159 mil millones de dólares neto. Pero no al fondo, otra deuda. No, total. Algunas canceló, dejó 19 mil millones en el Banco Central, pero hubo formación de activos externos, le hace fuga de capitales por 86 mil millones de dólares. O sea, 2 veces lo que le debemos al Fondo Monetario. Héctor, entonces hay que tener mucho cuidado en esto porque, se muestran los resultados, digamos, el mercado financiero está muy contento, muy feliz, lógicamente. ¿Por qué? Porque se atrasa el tipo de cambio, entonces se permite con tasas de interés generar utilidades en pesos, esas utilidades en pesos vuelven a comprar dólares y después se van más dólares de los que habían entrado. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuál es la orientación. Y creo que uno de los problemas es un problema conceptual. El presidente está convencido
que la inflación es un problema monetario. Sí. Y la inflación es un fenómeno multicausal, Claro. que tendríamos que estar Sí. todo un programa para Seguro, ver las diferentes seguro. causas. Suerte, o se lo veían venir, o el RIGI tuvo algo que ver con el blanqueo de capitales, que hasta ahora lo han ampliado el 8 de noviembre, 18 mil millones de dólares, que ha blanqueado, que tenía un poco de suerte, que eso ayuda. No, indudablemente en lo coyuntural ayuda, pero... Pero otros gobiernos no tuvieron tanta suerte. Digo, Macri también intentó un blanqueo. No, indudablemente. Aparte que este era un blanqueo gratis prácticamente para Sí. los pequeños ahorristas o los ahorristas que tenían para blanquear hasta $100.000. Pero es un hecho único. O sea, no todos los años vamos a tener blanqueo. O sea, si esto se usa como un puente para realmente poner en marcha un programa productivo, un programa de inversión productivo, bienvenido sea. Pero el Hasta gobierno ahora le va bien. Digo. Pero el gobierno no debe contar con estos dólares como propios. O sea, si vos analizas octubre... Ellos confían que ellos se pueden volcar al mercado, a la sociedad, porque la gente ya lo ha blanqueado, etc. Sí, exactamente. Esa Esa es la apuesta. Es la apuesta a que se reactive el crédito, que los bancos entren a prestar en dólares, que haya una demanda genuina de crédito en dólares, pero eso está por verse todavía. Indudablemente que ayuda. Ayuda en un puente. Ahora, si el puente es poder tener otro crédito del Fondo Monetario Internacional para garantizar reservas, para pagar la deuda, vamos a entrar en el mismo círculo Y ahí vicioso. entramos en el cepo. Exacto, ¿no? bueno, por eso el cepo hasta sí. ahora no se puede mover. ¿Por qué? Porque indudablemente lo dijo el presidente en la Fundación Mediterránea, y lo dijo claramente. Dijo, también va a salir antes que ustedes. Y vulgarmente Sí. dijo, si me ponen la guita salgo mañana. Claro. O sea, que es lo que busca Caputo en cada viaje. Lo que pasa es que el Fondo Monetario ya se ha quemado con la Argentina y se ha quemado con este ministro también. A lo que le tenés que sumar otra lectura política de la geopolítica, que es qué pasa si gana Trump, ¿no? Bueno, eso es muy importante. Es muy importante, digamos, el panorama internacional. Sí. Estamos en una economía mundial que está pasando dificultades, en donde los bancos centrales han empezado a bajar las tasas de interés, se está viendo si la economía en los países desarrollados va a tener un aterrizaje suave o no, y después la esperanza del gobierno de que el triunfo de Trump le garantice un aval inmediato para que el Fondo Monetario le dé y que Milei sea su hombre representante en el Cono Sur, ¿no? Sí, va a ser difícil con un Lula y un Brasil que tiene un tamaño relativo muy importante, y con un Trump que sí es presidente, o Harris, pero ya que las expectativas están puestas en Trump, que tiene hoy otras prioridades en el mundo, con un mundo en donde la geopolítica está explotando. Está mandando Rusia, Irán, Israel, Exactamente. etc. Héctor, como siempre, gracias y hasta la próxima. No, un gusto, Cristian, gracias. Nos vamos, hasta la semana que viene, gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.